Son las primeras horas de la mañana. La casa huele a alcohol y carne quemada. Ella está viva, pero apenas. La piel destruida. La respiración rota. Él también tiene quemaduras, sí, pero habla. Explica. Ordena los hechos demasiado rápido. Dice que fue un accidente. Dice que ella quiso ayudarlo. Dice muchas cosas. Y mientras los médicos corren y el silencio se vuelve insoportable, una pregunta empieza a clavarse en todos los que escuchan: ¿cómo demonios llegamos aquí? Para entender esta historia hay que volver atrás. Mucho. Antes del hospital. Antes del fuego. Antes del juicio. Él era un pibe de Buenos Aires. Nació en 1975. Creció primero en una familia acomodada, pero la postal se rompió temprano. El padre se fue cuando él tenía apenas 5 años. La madre salió a remar sola. Se mudaron a una zona más dura, más áspera, donde el ruido de la calle se mezclaba con colectivos viejos, persianas metálicas y tardes eternas de barrio. A los 16, ella le regaló una batería. Ese fue el clic. Madera, parches, palillos, horas golpeando hasta que los vecinos ya no sabían si estaban escuchando ensayo o tormenta. Ahí empezó todo. Después llegaron los amigos. Los recitales chicos. Los demos grabados como se podía. Y más tarde, el salto imposible. Una banda de barrio que de pronto llenaba lugares grandes y gritaba verdades sucias frente a miles de personas. Él estaba ahí, sentado atrás, marcando el pulso. Pero su historia ya venía torcida. Y lo que nadie te cuenta es esto: mucho antes de aquella noche con Wanda, el fuego ya había entrado en su vida de la peor manera posible. Y cuando una persona queda marcada por algo así, a veces no sale. A veces se hunde. Y eso recién empieza. En 2004 la banda toca en todos lados. Buenos Aires vibra distinto en esos años. Rock barrial, remeras negras, zapatillas gastadas, olor a cerveza tibia y humo de cigarrillo pegado en la ropa. Ellos ya no eran promesa. Eran fenómeno. Y entonces llega la noche que parte todo al medio. Un recital. Más de 3.000 personas adentro. Una candela sube. Toca una media sombra bajo el techo. Un segundo. 2. Y el infierno irrumpe. Los sobrevivientes contarían después el sonido exacto: gritos secos, botellas rompiéndose, chapas vibrando, gente golpeando puertas cerradas con las manos. El aire quemaba la garganta. El plástico derretido caía. No era humo. Era una pared negra. Él salió con vida. Pero no salió entero. Su madre había ido a verlo. Y murió ahí. Escucha bien lo que pasó después. Mientras el país entero intentaba entender la tragedia, él y la banda quedaron metidos durante años en una causa penal enorme. Tribunales, cámaras, micrófonos, abogados, padres destrozados. Todo eso encima. Todo el tiempo. En ese contexto conoce, se casa, arma una vida con Wanda. Ella tenía 29 años cuando murió. Los que los veían desde afuera podían pensar en una pareja joven, golpeada por el estrés, por la exposición, por una vida emocional hecha pedazos. Y él tenía una frase que repetiría después, casi como escudo: después de lo de Cromañón, a mí la oscuridad me mata. Esa frase importa. Mucho. Porque años más tarde la usaría para explicar una discusión doméstica. Una discusión que, según él, terminó en accidente. Pero lo que no sabían, lo que nadie sabía todavía,
era que esa versión empezaba a caerse apenas la mirabas de cerca. La madrugada del 10 de febrero de 2010 arranca con algo común. Demasiado común. Él vuelve tarde. Dice que se retrasó por un ensayo. El teléfono suena varias veces. Es Wanda. Está enojada. Reclama. Insiste. Él, según su propio relato, apaga el celular. Cuando llega a la casa, la pelea sigue. No baja. Sube. Siempre están primero tus amigos, le habría dicho ella. Para, ya llegué, responde él. Pero no alcanza. Nunca alcanza cuando lo que se discute no es esa noche, sino muchas noches acumuladas. Él cuenta que ella no lo dejó dormir en la habitación. Que se fue a un sillón del comedor. Que después ella cortó la luz general de la casa. Todo queda a oscuras. Y acá aparece otra vez su trauma. No hay cosa peor que me hagan eso, declaró. Lo dijo en indagatoria. Lo dijo mirando a jueces que ya sabían que el fuego lo había acompañado demasiadas veces. Pero la secuencia siguiente es la que hiela la sangre. Según su versión, Wanda estaba limpiando un estante con alcohol. En medio de la discusión, lo salpicó. Él se prendió fuego. Y ella, al intentar ayudarlo, terminó incendiada también. Suena raro. Muy raro. Porque en la escena había cosas que no cerraban. El olor intenso a alcohol no explicaba por sí solo la dinámica. Las quemaduras de ella eran devastadoras. Las de él, aunque reales, no dibujaban la misma historia. Y además estaba el comportamiento. Frío por momentos. Preciso de más. Como si hubiese armado la explicación antes de que llegaran las preguntas. Algunos familiares no compraron esa versión. Para nada. Eso no fue un accidente, dijeron casi desde el principio. Y ahí es donde todo se rompe. Porque cuando Wanda ya no puede hablar, cada detalle material se vuelve una batalla. Un sillón. Un estante. Un encendedor. Una llave de luz. Un teléfono apagado. Y la pregunta deja de ser ¿qué pasó? La pregunta pasa a ser otra, ¿qué venía pasando antes de esa noche? Porque si ese vínculo ya era violento, entonces el fuego no fue un estallido. Fue una decisión. Y cuando la justicia empezó a mirar por ese lado, ya no hubo vuelta atrás. La investigación avanzó entre versiones cruzadas, pericias y un clima social muy pesado. Porque el caso no cayó en el vacío. Cayó en una Argentina donde empezaban a verse con más fuerza los ataques con fuego contra mujeres. Y este nombre, este caso, se volvió símbolo de algo espantoso. Los investigadores miraron la escena y miraron el vínculo. No una sola noche. El vínculo entero. Ahí aparecieron señales que antes parecían discusiones de pareja y después ya no pudieron verse igual. En tribunales, él sostuvo su historia. Fue un accidente, insistió. Ella me salpicó con alcohol. Del otro lado, la acusación clavó otra idea. Mucho más dura. Mucho más simple. No había sido un arrebato confuso. Había sido el desenlace de una relación violenta. Las audiencias tuvieron momentos brutales. Papeles sobre escritorios de fórmica. Vasos de plástico con café frío. El zumbido del aire acondicionado. Y en medio de eso, testimonios que iban armando una imagen insoportable. No de una sola explosión de furia, sino de un patrón. Primero llegó una condena de 18 años. Importante, sí.
pero menor a la que muchos esperaban. ¿La razón? Se consideró que había emoción violenta. Como si todo hubiera sido una explosión irracional, un segundo de descontrol. Y acá viene el giro que cambia el caso completo. La Cámara revisó esa sentencia. La desarmó. Dijo, en esencia, no. Esto no fue un arrebato aislado. Fue la gota que colmó una relación ya marcada por la violencia. Al quitar ese atenuante, la pena subió al máximo. Cadena perpetua. Pero hay algo más. Mientras todo esto pasaba, él ya no era solo el hombre acusado por la muerte de su esposa. También volvía a quedar atrapado por la otra causa, la de la tragedia del recital. 2 fuegos. 2 expedientes. 2 historias distintas unidas por el mismo nombre. Y el clímax de esta caída estaba por mostrar su cara más brutal. Volvamos al principio. A esa casa. A ese momento. La pelea ya ocurrió. El teléfono ya fue apagado. La luz ya está cortada. Todo es negro. Negro de verdad. Él está en el comedor. Ella se mueve cerca del estante. Hay alcohol. Hay bronca. Hay palabras viejas saliendo otra vez. Entonces pasa. Un chispazo. Un encendedor. Una llama. No importa cuál fue el gesto exacto que cada uno hizo en ese segundo. Lo que importa es el resultado. El fuego irrumpe y se pega al cuerpo. Primero una ropa. Después la otra. El calor sube de golpe, como una pared. Ella grita. Un grito corto. Animal. Él también se quema. Pero ella se lleva lo peor. Mucho peor. La escena es insoportable. Olor acre. Humo bajo. Piel arruinada. Desesperación real mezclada con una pregunta imposible, ¿fue ayuda o fue ataque? La llevan de urgencia. Ella sigue viva unos días. Pelea. Pero no puede dejar un testimonio que cierre el caso con su voz. Y eso lo cambia todo. Porque desde ese momento, la historia queda en manos de pericias, indicios y mentiras. Él habla. Explica. Se acomoda en una versión. Dice que ella lo roció. Dice que él ardió primero. Dice que ella se incendió al intentar salvarlo. Pero la justicia, con el tiempo, ve otra cosa. Ve una secuencia incompatible con un simple accidente. Ve un contexto violento. Ve una mujer muerta a los 29 años. Ve a un hombre que intenta ordenar el caos con una historia demasiado conveniente. Y ahí entendés el cold open. No estabas viendo solo una emergencia doméstica. Estabas viendo, según concluyeron los jueces, un femicidio cometido con fuego. Uno de los más impactantes del país. Después vino lo que siempre viene. Pero acá pegó distinto. Detención. Procesamiento. Juicio oral. Titulares por todos lados. Y una sociedad mirando con rabia, con morbo, con dolor. El 4 de noviembre quedó detenido. Más tarde arrancó el juicio. En 2012 fue declarado culpable y recibió 18 años de prisión. Para muchos, era poco. Demasiado poco. Porque Wanda estaba muerta y la idea de emoción violenta sonaba, para muchísima gente, como una puerta semiabierta. Esa puerta se cerró en revisión. En 2013 la Cámara de Casación cambió la pena a prisión perpetua.
Y años después esa mirada quedó reafirmada, no fue una explosión momentánea, dijeron los jueces. Fue el final de un vínculo violento. Esa diferencia legal parece técnica, pero no lo es. Cambia todo. Cambia la lectura moral. Cambia la condena. Cambia el lugar del caso en la memoria colectiva. Y mientras cumplía esa pena, se cruzó la otra sentencia. La causa por el incendio del recital también avanzó. En esa, recibió 6 años. Fue el único de los condenados de la banda que ya estaba preso por otro crimen. Ahí tenés una de las imágenes más brutales de esta historia, un músico marcado por una tragedia masiva, condenado después por quemar a su esposa, y otra vez alcanzado por la justicia en el caso del fuego que lo había perseguido desde años antes. No hubo reparación completa. Nunca la hay. Porque Wanda no volvió. Y porque incluso con sentencia firme, siempre queda una zona muda, los últimos segundos exactos, los que solo ella habría podido contar. Y eso es lo que más incomoda de este caso. Que el centro exacto nunca habló. Habló él. Hablaron peritos. Hablaron jueces. Hablaron titulares. Pero ella no pudo dejar su versión final. Entonces queda esa sombra. No sobre la condena, que fue clarísima, sino sobre el último gesto. El segundo preciso en que una discusión se convirtió en fuego. Y también queda otra pregunta. ¿Cuántas señales fueron vistas como algo menor hasta que fue demasiado tarde? Si este caso te dejó con preguntas, hay más historias como esta esperándote en el canal.